Continuamos con el caso número 3 de nuestro tema estimación de intervalos, que este será el último caso que vamos a abordar en este tema. Que este caso se trata de un intervalo de confianza para la media poblacional mu, desconocemos la desviación estándar de la población y adicionalmente tenemos una muestra pequeña, estadísticamente una muestra pequeña es que n sea menor a 30 y tenemos una población normal. Voy a leer lo que indica el documento. En los casos anteriores, los tamaños de la muestra eran grandes, es decir, n mayor o igual a 30. En cada caso anterior, la distribución normal era la distribución de muestreo adecuada para determinar los intervalos de confianza. Sin embargo, no siempre es el caso. ¿Cómo podríamos tratar estimaciones en las que la distribución normal no es la distribución adecuada? Es decir, cuando se estima la desviación estándar y el tamaño de la muestra es menor a 30. Existe una distribución apropiada para estos casos y es el caso de la distribución T. Esta distribución es la apropiada para aplicar en estos casos. La distribución T es una familia de distribuciones de probabilidad continua con características similares a la distribución Z. Esta distribución depende de un parámetro conocido como grados de libertad, entre paréntesis n-1. La distribución T para un grado de libertad es única, como lo es para 2 grados o 3 grados de libertad. A medida que este número aumenta, la diferencia entre la distribución T y la distribución normal estándar se reduce. Esta distribución T tiene ciertas características, entre ellas es como la distribución Z normal. La distribución T es también una distribución continua. Ambas son simétricas, tienen forma acampanada, pero mientras la varianza de la distribución Z es 1, la varianza de la distribución T es mayor que 1. Hay una distribución T diferente para cada tamaño posible de muestra. Para esta distribución T se requiere que el tamaño de la muestra sea menor a 30, es decir, una muestra pequeña. La desviación estándar no se conoce. Suponer que la población es normal o casi normal. Para el cálculo de la desviación estándar muestral se aplica la siguiente fórmula. Es la fórmula de la desviación estándar con la diferencia en que vamos a hacer acá un ajuste de n-1. Esta corrección se justifica por el hecho que he demostrado matemáticamente de que la desviación estándar sacada, calculada de una muestra, es menor que la desviación estándar de la población de la cual procede, por lo que este ajuste nos permite hacer una aproximación. Las suposiciones de esta población son que X sigue una distribución normal, desconocemos la media de la población, la cual queremos estimar a través de datos muestrales, desconocemos también la desviación estándar. Y si la media muestral sigue una distribución T de student, grado de libertad es igual a n-1. El margen de error va a estar, en este caso 3, establecido por un valor T. Ya no será un valor Z, sino un valor T, pues esta distribución posee su tabla con áreas. Y va a estar multiplicado por la desviación, por el error típico. En este caso, se desconoce la desviación estándar de la población. Por ende, aquí hay un detalle en el documento. Acá sería S. Vamos a corregirlo. Listo, ya está corregido. Sabemos que la desviación estándar de la población y su simbología sigma es para el primer caso. En este caso no se conoce
la desviación, por ende la vamos a estimar con la fórmula de la desviación estándar muestral que les di anteriormente, que está en este documento. El margen de error sería el error típico multiplicado por un valor t de acuerdo a un nivel de confianza. El intervalo de confianza para mu será la media muestral más o menos todo este valor que es producto de una multiplicación entre un valor t, como ya les comenté, el error típico. Si nosotros sumamos y restamos, tenemos que mu puede estar dentro de este intervalo, o que ese intervalo incluye de cierta forma con un nivel de confianza el valor real de la media aritmética que queremos estimar. Vamos a realizar este ejercicio como ejemplo para la aplicación de este caso. El convenio colectivo entre el sindicato y una empresa del sector automotriz exigía que la producción media de una determinada sección de la fábrica se mantuviera en 80 unidades por empleados al mes. En vista del desempeño, surgieron desacuerdos entre el sindicato y la empresa sobre el cumplimiento de esta norma. El convenio especificaba que si la producción media descendía por debajo de la cantidad estipulada de 80 unidades, la empresa estaba autorizada a tomar las medidas correctivas. Para ahorrar costos, se decidió inspeccionar a 10 obreros, revelando las siguientes unidades producidas durante el mes pasado: 69, un obrero; 81, otro obrero; 67, 80, 71, 70 o 78, 68, 57 y 59. Cada valor corresponde a un obrero. Se sugiere, mejor dicho, sugiere con un intervalo de confianza del 90% que ha habido violación del convenio y por ende la empresa debe tomar medidas correctivas. Suponga que los niveles de producción siguen una distribución normal. Perfecto. El ejercicio nos indica que sigue una distribución normal. La muestra es tan solo 10 obreros, es una muestra pequeña. Y hay una condición que está establecida en el contrato. Ellos deben producir 80 unidades mensuales, en promedio, por supuesto, por cada obrero. Y vean los datos. Hay unos que cumplieron en cuanto a la norma, ¿no? En lo que es del obrero. Uno llegó a 81, otro 80, pero vean que el menor valor de unidades producidas por un obrero fue 59. Por ende, en base a estos datos muestrales, ¿será que realmente los obreros cumplen o no cumplen con esa norma? Es lo que vamos a averiguar gracias al estudio y estimación a través de este caso. Los datos son la muestra pequeña de 10, un nivel de confianza del 90%. En este caso, no vamos a utilizar Z, vamos a utilizar T. Por ende, vamos a ese detalle corregirlo también. Seguimos. Vean cómo cada caso tiene sus datos específicos. Aquí también hay un 90% de confianza, pero estamos en presencia de muestra pequeña y de todos los elementos para decir que estamos en un caso número 3. Por ende, no podemos utilizar Z porque para este ejercicio la distribución idónea es la distribución de T distribuido. Este valor de 1,833 lo voy a explicar de dónde aparece a continuación. Vamos a seguir leyendo los datos. Población normal, desconocemos la desviación estándar de la población y podemos, en función de estos valores que están aquí dispuestos, podemos calcular el promedio muestral y la desviación estándar. Como la desconocemos de la población, la desviación de la muestra la podemos calcular. Y la calculamos, nos da 70 el promedio y una desviación estándar muestral de 8,10. Recuerden que para el cálculo de muestra pequeña tenemos que realizar, aplicar la fórmula que está en este documento, donde el denominador es n-1. Bueno, acá muestro una pantalla de cómo mostraría Excel
Esto es con formulaciones. Para el promedio podemos decirle igual promedio y seleccionar todos los valores, y para la desviación estándar debemos escoger desviación estándar de muestra y digamos seleccionar los datos que corresponderán a la formulación, y aquí están los resultados, 70 y 8,10. Los modelos para este ejercicio, tenemos, esto es simbología, es importante mantenerla. X sigue una distribución normal, mu desconocida, sigma desconocido, desviación estándar poblacional, y la media muestral sigue una distribución T con grado de libertad n-1. ¿Cuánto es la muestra? 10, le quitamos, o sea, restamos 1 y nos queda 9 el valor. ¿Cómo ubicamos los valores en la tabla? TDStudent tiene su tabla y acá vamos a ver cómo ubicar los valores. Necesitamos dos elementos. Uno llamado B, que va a ser los grados de libertad, en este sentido, n-1. n-1 grado de libertad, acá 9. Esta es la primera coordenada. Y otra coordenada llamada ft, que va a depender del grado o nivel de confianza. En este caso estamos en un nivel de confianza del 90%. Vemos que acá sigma sería 1 menos 90%, será 10%. Si dividimos entre 100 nos va a dar 0,10. Este es el 10%. Pero acá nos dice que ese valor de alfa dividimos entre 2. 0,10 entre 2 nos da 0,05. Y si restamos, ft nos termina dando 0,95. Tenemos dos elementos, B sería 9 y FT 0,95. Con ese valor de B y con ese valor de FT ubicamos los valores. Acá se despliega en esta columna los valores B. En este caso nos había dado 9, seleccionamos 9. Y FT nos dio 0,95. Aquí sería 0,95. Se sobreentiende que hay un 0 acá. Entonces esta coordenada, con esta coordenada nos da un valor de T de 1,833, que ya lo tenemos dispuesto. En el caso de que este mismo ejemplo de N10 nos hubiesen dado en vez de 90% un 95%, el valor de B sería el mismo. Si N es 10, el valor de B es N-1, 9. Pero se modificaría el FT, porque el FT con 95% de confianza, que es otro ejemplo que estamos manejando, si el 5% de alfa entre 2 es 0,025. Y si a eso, digamos, decimos 1 menos 0,025, nos daría este valor 0,975 y tendríamos un valor de T de 2,262. Ese es en el caso de que nos hubiesen dado 95% de confianza. Pero la confianza en este ejercicio es 90% de confianza, por ende en el FT es de 0,95 con 9, y aquí está el resultado de 1,833. Con esta explicación es posible que usted maneje otros datos. Si la muestra es de 8, por ejemplo, usted dice 8 menos 1, tendría 7 acá en B. Dependiendo del nivel de confianza, usted consigue este valor y puede obtener los demás valores. Una vez tenemos el valor de T, podemos establecer los intervalos. En este caso, el intervalo sería la media muestral calculada a partir de los datos de cada obrero, de todos esos obreros, que fueron 10, más o menos el valor de T que encontramos por la desviación estándar de la muestra entre raíz de n. Eso nos daría 70 más o menos el valor de T, multiplicado por el error típico nos da 2,56. Si nosotros este error de muestreo, gracias al error típico y al valor de T, sumamos y restamos, tenemos un intervalo con un límite inferior y un límite superior en esto. ¿Cómo interpretamos esto? Vean que los dos valores, dentro de él no se encuentra incluido el valor 80. Es decir, está por debajo de 80. En función de estos datos muestrales y utilizando el caso número 3, podemos determinar que los límites de confianza no incluyen el valor de 80, por ende está por debajo.
¿Cómo sería la interpretación? La producción media de 80 unidades que se especifica en el convenio no está en el intervalo de confianza. ¿Cuál sería la conclusión? Con un nivel de confianza del 90%, se puede afirmar que los obreros no cumplen con la norma descrita con el convenio, en el convenio colectivo. Por ende, la empresa puede realizar las medidas correctivas, esas medidas correctivas que considere necesarias, porque para lograr que la norma sí se cumpla, pero hasta los momentos, estadísticamente y utilizando esta base científica, podemos decir que no se está cumpliendo la norma. De igual forma que en los anteriores ejemplos, tenemos a disposición el, el documento en Excel donde pueden realizar el ejemplo 3 y por supuesto aplicarlo en el ejercicio que yo pueda enviarle. Vean que acá están los datos del ejercicio y que existe una enumeración de los obreros y las unidades que produjo. En este caso, esta columna, esta fila la ordeno para poder aplicar la fórmula de promedio y la desviación estándar de la muestra. Tenemos las formulaciones o las simbologías necesarias y las formulaciones acá en lo que es este cuadro para determinar lo que fue el límite inferior y superior. Bueno, esto es todo por el momento. En cuanto al tema de estimación de intervalo o límites de confianza. Muchas gracias por su atención.